Bien, vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 17, en la cual estamos utilizando el teorema de Pitágoras. Esta sesión intenta ser una oportunidad para poder aplicar el teorema de Pitágoras, no necesariamente en triángulos. Sin embargo, el reto, por así decirlo, es que a pesar de que no tengamos inicialmente una figura triangular, mucho menos una figura triangular de modo que tenga incluso un ángulo de 90 grados, porque recuerda que nuestro teorema de Pitágoras sirve para triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces lo que hay que hacer es dividir. Claro, cuando sea necesario hacerlo. En este caso, nuestra actividad implica hacer un cálculo de áreas en los cuales es necesario, pues digamos, plantear las operaciones. Aquí dice el texto que anotar los cálculos que se hicieron y determinar quiénes estarían en primer lugar, digamos, en el entendido de que de esta serie de figuras, una de ellas va a tener la máxima área posible. Bueno, pues vamos a comenzar. En este caso, aquí la pregunta que tendremos que hacer, bueno, oye, ¿es necesario aplicar el teorema de Pitágoras en este caso? Pues la respuesta sería no. La respuesta no me parece muy convincente terminar por decir, sí, se requiere poner digamos, una triangulación. No, por supuesto que no. En este caso, como yo deseo calcular el área y es un cuadrado, recordemos que en el caso de los cuadrados, el área es lado por lado. Incluso lo bueno de esta actividad es que incluso el autor del libro nos deja la ecuación de del área o que nos permitiría calcular el área de nuestra figura. En este caso tenemos un área de lado 8 por 8, que en este caso sería como un área total 64. Punto. No hay más que hacer. 64 metros cuadrados. Bien. Hasta ahora no ha sido necesario el teorema de Pitágoras, pero sí dejamos aquí rastros de nuestra operación, de nuestro proceso para encontrar esa área. Ahora, me voy a una segunda figura, el cual es un rectángulo, y me plantea también, pues, vaya todos los datos que necesito para calcular el área, que sería base por la altura. En este caso, multiplicaríamos, por ejemplo, bueno, ya siendo muy quisquillosos y apegándonos a cómo viene la ecuación en nuestro libro, base por altura, pues la base es 14 y la altura es 9.5. Entonces haríamos la multiplicación 14 por 9.5 y me da 133 metros cuadrados. Punto. No hay más que hacer, creo. Ahora, en este caso, ya empezamos a tener un reto. ¿Por qué razón? Porque tú puedes ver que en tu libro lo único que tienes como dato es que es un triángulo equilátero, es decir, todos los lados valen igual. En este caso, tengo pendiente saber cuál es la altura. Pues bueno, recordemos, bueno, que podemos triangular, entonces ahora sí que podemos triangular el triángulo, válgase la redundancia. Es decir, podemos dividir el triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, se entendería que aquí yo tengo, digamos, un triángulo rectángulo del cual yo conozco su hipotenusa. Esta sería la hipotenusa. Podría yo aquí dejar una notita. Hipotenusa, que es igual a 8. Esa es la idea. Este va a ser nuestro cateto.
este cateto que valdría 4 porque sería la mitad de este segmento que vale 8 metros. Ahora, lo que me faltaría es encontrar otro cateto. Recuerda, lo hemos hecho en otras sesiones. Si yo necesito un cateto, es necesario despejar, para lo cual, bueno, recuerda que este es tu teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a recorrer un poquito, digamos, con toda la intención de hacer un recorrido. Déjenme, vamos a... Bueno, vamos a tener que recurrir a unos comandos que tenemos acá. Vamos a moverlo, porque si no, no nos va a quedar mucho espacio para trabajar. Bueno, aquí lo dejamos, el de la división. Regreso entonces. Aquí tengo mis notas y me las llevo a esta parte baja. ¿Cuál es la idea? Recordarte que el teorema de Pitágoras básicamente sería la hipotenusa al cuadrado, que es igual a cateto opuesto, por así decirlo, podemos decirlo así. Recuerda que si no tenemos ángulo de referencia, da igual, los dos son catetos, punto. Pero esta sería, digamos, la versión en el entendido que hay un cateto opuesto y hay un cateto adyacente. Por supuesto que también cuando empezamos a ver este tema, en realidad el tema partió de una expresión, vamos aquí a resaltarlo, una expresión como esta, que es un teorema de Pitágoras, finalmente. Entonces, aquí lo que tenemos es que yo conozco la hipotenusa, pues sí, la conozco, y déjeme corregir esto, y resulta, vamos a ponerlo aquí, igual esto, y la hipotenusa vale 8, que sería este segmento está al cuadrado, una altura que es la que yo intento determinar, que sería uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto que yo sé que vale 4. Ahora, yo quiero la altura, ¿qué hago? Pues yo necesito despejar, dejar sola a la altura, para lo cual este 4 al cuadrado pasa del otro lado con la operación contraria. En este caso, aquí el 4 al cuadrado está sumando, va a pasar del otro lado restando, como lo puedes ver acá. Entonces nos queda la altura al cuadrado igual a 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Oye, pero ¿cuánto es 8 al cuadrado? Pues 8 por 8 son 64. Y 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. Hacemos la sustracción y nos quedaría 48. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que yo necesito encontrar la altura solamente, no la altura del cuadrado. ¿Cómo me deshago de este cuadrado? Pues bueno, pasándolo en forma de raíz, que es lo que tenemos acá. Y yo determino, estoy haciendo las operaciones que estaban aquí, determino que necesito calcular la raíz de 48, que es aproximadamente 6.92 metros. Ya teniendo la altura, yo ya puedo calcular el área. ¿Por qué? Ya tengo la base, la altura, y lo puedo dividir entre 2. Para lo cual, esta es mi altura por la base, que sería los 8, igual, entre 2. Entonces, yo tengo finalmente que el área es 27.71 metros cuadrados. Ahora, vamos a ver otro ejercicio. Volvemos a lo mismo. ¿Qué conozco de este proceso? ¿Conozco la base mayor? Sí, por supuesto que la conozco.
palomita. ¿Conozco la base menor? Por supuesto, pero no conozco la altura. Ese es un problema. No conozco la altura. Conozco este lado, pero ese no es la altura. La altura debería ser un segmento que va perpendicular. Entonces, vamos a calcular otra vez la altura. Si te das cuenta, es prácticamente el mismo proceso. La incógnita queda en el mismo lugar. Conozco lo que sería la hipotenusa, conozco un cateto, porque se entiende que aquí hay una diferencia, digamos 6. Y si trasladamos este segmento, aquí sería 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazara, voy a ponerlo aquí, para explicar el punto. Si yo extendiera este segmento de 6 metros, entre este pedazo y este pedazo están los 6 metros que hay de diferencia entre la base mayor y la base menor. Lo que quiere decir que este triangulito en realidad tiene de base 3 y este, por supuesto, que también tiene una base de 3. Entonces, da igual qué triángulo yo trabaje, el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, en ese entendido, aquí lo voy a dejar. Ahí está. Voy a calcular la altura, para lo cual yo sé que la altura al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Oye, ¿y cuánto vale la hipotenusa al cuadrado? Pues bueno, veamos, 7.2 al cuadrado es 51.84, que sería esta cantidad. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Pues bueno, a 51.84 le quitamos 9 y nos va a dar 42.84. Ojo, pero esta es altura del cuadrado. Yo necesito la altura. Bueno, entonces vamos a sacarle raíz a esta cantidad que sería 42.84. Y eso nos va a dar 6.54 metros. Ya sabiendo la altura, que era mi incógnita, puedo determinar el área, porque conozco la base mayor, la base menor, la altura y puedo dividir entre 2. Entonces hago la operación aquí dentro de este paréntesis. 12 más 6 me va a dar 18. Lo multiplico por 6.54. Me da esta cantidad. Y todavía lo voy a dividir entre 2. Bueno, el área va a ser igual a 58.86 metros cuadrados. Pero la parte que es interesante es cómo aplico el teorema de Pitágoras, dependiendo si lo que yo desconozco es la hipotenusa o dependiendo si yo lo que desconozco es la medida de alguno de los catetos. Ahora, se vuelve a presentar la situación porque aunque tengo un triángulo isósceles, yo necesito encontrar la altura. Y la altura, pues es un segmento perpendicular que parte de uno de los lados a el vértice que está enfrente. Entonces, vamos a calcular esa altura. ¿Cómo? Pues entendido que este es un triángulo rectángulo, esta figura. Esta va a ser mi hipotenusa y este lado en realidad vale 5. Para lo cual yo sé que la hipotenusa al cuadrado es 12 al cuadrado. Un cateto, que es el que desconozco, que para mí es la altura, va al cuadrado, más lo que sería, en este caso, el otro cateto que sí conozco, que valdría la mitad, en este caso 5 al cuadrado. Hago la operación, 12 al cuadrado me va a dar 144. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Pues bueno, a 144 le quito 25 y me queda 119. ¿Qué quiere decir? Que la altura en realidad va a ser la raíz cuadrada de 119. Recuerda que vamos a quitar este cuadrado en forma de raíz. Entonces la raíz cuadrada de 119 me da 10.90. Bueno, hay más decimales.
metros. Por lo tanto, entonces el área, que va a ser base por la altura sobre 2, me va a dar lo siguiente. Aquí ya tengo la altura. Multiplico la base, en este caso es 10, que va a ser todo el triángulo, entre 2, y me va a dar 54.54. ¿Sí? Ahora, vamos con este ejercicio, el cual es determinar el área de un rombo. ¿Cuál es el problema? Que no me sé la diagonal menor. Me conozco la diagonal mayor, que sería el 12, pero no conozco la diagonal menor. Para lo cual, este triángulo, este que tenemos acá, en realidad es este triángulo, este, que sería un cuarto de esta especie de rombo. Entonces, yo aquí te planteo que esto es X, no lo conozco. Esta mitad no la conozco. Lo que sí conozco es que sé que de aquí a acá valdría la mitad, que serían 6, no los 12, los 6. Y este lado valdría 7. Entonces X sería la mitad de la diagonal menor, que aquí estoy planteando en color rojo. Entonces, viendo este triangulito, yo aquí tengo la incógnita y es un cateto. Entonces vuelve a repetirse el proceso que ya hemos hecho en otras ocasiones, que es sustituir los datos que tengo en mi teorema de Pitágoras y despejar mi incógnita. En este caso, ¿qué le estorba a la x cuadrada para quedar sola? Pues le estorba 6 al cuadrado. Entonces, este 6 que aquí está sumando pasa del otro lado restándole a 7 al cuadrado, que aquí lo tengo, y yo sé que 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, y 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Pues bueno, a 49 le quitas 36 y le queda 13, pero es x al cuadrado. Si yo quiero x, en realidad tengo que calcular la raíz cuadrada de 13, y raíz cuadrada de 13 es 3.60. Ya conozco digamos, la mitad de la diagonal menor. Entonces, ¿cómo calculo el área? Pues bueno, esta es la diagonal mayor. Este va a ser la diagonal menor, o sea, va a ser 2 por 3.60, y lo que me dé lo divido entre 2. Entonces, multiplicamos esta distancia por 2 por 12 y lo dividimos entre 2. Y me va a dar 43.26 metros cuadrados. ¿Sí? Como te he dicho en muchos de mis videos, haz pausa, comprueba con tu propia calculadora si estos procesos van bien, y si tú consideras que no, corrígelos. De todos modos, si tienes algún comentario, sabes que tenemos tiempo para poder discutir estas actividades a distancia. Ahora, vámonos con el hexágono regular. El hexágono regular tiene una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Pues bueno, la particularidad es que va a formar, si lo triangulamos como está aquí, incluso aquí te puedo poner una nota, si triangulamos el hexágono, se generarían 6 triángulos equiláteros. Ahora, recordemos, ¿por qué sacamos esto a colación? Porque no viene ninguna medida más que la medida de los lados. No conozco el apotema. Recuerda que yo necesito calcular el perímetro. Ese no habría problema porque conozco todos los lados y todos valen 10. El problema es que no conozco el apotema. Pero sé que esta apotema, que aquí te la dibujo en color verde, formaría mi triángulo de 90 grados. El cual, pues bueno, va a tener de hipotenusa 10 metros, que será 10 al cuadrado,
Un cateto en realidad sería 5 al cuadrado y la otra apotema, y el otro lado sería la apotema, o el otro cateto sería la apotema al cuadrado. Yo quiero saber cuánto vale la apotema, entonces voy a mover aquello que le estorba digamos a la apotema para quedar sola. En este caso, este 5 tendría que pasar del otro lado. Este 5 al cuadrado, ahí está sumando, va a pasar restando, que es lo que tenemos acá. Entonces, ya que tenemos eso, pues lo que podemos hacer es restarle. 10 al cuadrado es 10 por 10. ¿Qué sería? Te lo voy a plantear. 10 al cuadrado sería 100. 10 por 10, 100. 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. Pues bueno, si a 100 le quitamos 25, tendríamos 75. Pero eso sería la apotema al cuadrado. Yo solo quiero la apotema. Entonces, la potencia al cuadrado se pasa en forma de raíz cuadrada. Y así yo puedo calcular la raíz cuadrada de 75, que me va a dar 8.66. Eso va a ser la apotema. Ahora, el perímetro, ¿cómo lo voy a calcular? Pues si es un hexágono, tiene 6 lados iguales. 6 por 10 serían 60 metros. Por lo tanto, entonces sería, para calcular el área, 60 metros por la apotema, que vale 8.66, sobre 2. Entonces, vamos a multiplicar por 60 y lo que me dé entre 2. Pues me da aproximadamente 259.8.80 metros cuadrados. Bien, vámonos al último ejercicio. Sí, aquí es. Y aquí tenemos un caso muy particular porque aquí te voy a enseñar una herramienta que ya hemos visto en la secuencia anterior, pero que es muy útil. Ahora, en la imagen no hay ningún, digamos, no hay ningún ángulo. Lo que sí sabemos es que este octágono es como si fuera un pastel dividido en 8 pedazos. Pues bueno, toda la vuelta vale 360 grados, que es lo que aquí te planteo. Si quisiéramos partirlo en 8 pedazos, cada triángulo valdría 360 entre 8. Cada cada triángulo de los que vemos acá, cada rebanada, tendría 45 grados aquí en esta zona. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que esta mitad de triángulo, en realidad sería este. Por eso te señalo, digamos, la presencia de estos triángulos, la mitad. Entonces, a 6.7 lo divido entre 2, me da 3.35. Aquí está. Este ángulo va a ser de 45 entre 2, que me va a dar 22.5. Aquí lo tengo. Ahora, yo voy a calcular con la función. Puedo utilizar el teorema de Pitágoras siempre y cuando, recuerda, el teorema de Pitágoras necesito conocer dos lados. No conozco dos lados, conozco solamente uno. Pero lo que sí puedo es deducir los ángulos. Y si yo tengo un lado con un ángulo, lo indicado sería una función trigonométrica. En este caso, tangente de mi ángulo de 22.5 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto vale 3.35. ¿Sí? Ahora, ese sería el cateto opuesto. El cateto adyacente sería la apotema. Yo quiero la apotema. ¿Qué le estorba para quedar sola? Pues bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, la apotema va a terminar multiplicando apotema multiplica a tangente de 22.5 grados, que va a ser igual a 3.35.
Entonces, yo lo que quiero, vamos a poner en el color adecuado, yo lo que quiero es cuánto vale el apotema. ¿Qué le estorba el apotema? Pues el tangente de 22.5. Aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, a 3.35 lo divido entre tangente de 22.5 me da 8.08, que sería esto. ¿Sí? Yo aquí te lo puse incluso un poquito, un paso más, porque te estoy poniendo cuánto vale la tangente de 22.5. En este caso estoy tomando 0.4142. Haciendo todo este proceso, este sería el valor de la apotema. ¿Cómo calculo el área? Perímetro por apotema sobre 2. En este caso, el perímetro sería 8 veces la medida de uno de los lados, que sería 6.7. Y a eso lo multiplico por la apotema, que es 8.08, y lo que resulte lo divido entre 2. Yo aquí lo voy a hacer. 8 por 6.7 por 8.08 y lo divido entre 2. Me va a dar 216.544. Ahora, lo que me falta sería ordenarlos. Vamos a ordenar. El más grande, pues es este, que tiene 259 metros cuadrados. El número 2 va a ser este, que tiene 216.544 metros cuadrados. Para arriba, se entendería que esta sería nuestra imagen penúltima, número 7, con 43.26. Este sería el número 6 con 54.54. Esta sería la número 5, que sería el 58.86. Esta va a ser la última, que tiene 27.71. En esta, que va a ser la tercera, que tiene 133. Y esta, que sería la cuarta, que tiene 64 metros cuadrados. Entonces, haciendo este recorrido, yo puedo, digamos, resolver estas operaciones. Bien, entonces, trata de ponerle pausa a los videos, analízalos con calma. Por supuesto que hay más formas para resolverlo. La idea era utilizar lo más que se pudiera el teorema de Pitágoras. Bien, pues no me queda otra más que agradecer tu tiempo y recuerda que nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.